Escucho que de pronto decimos algo negativo y amén. No, eso no es así. O que decimos cualquier cosa o preguntamos algo. Vayan al versículo 11:11. Amén. No, eso no es, hermanos. El amén no es para eso. El amén es mucho más significativo y profundo, hermanos. Y por eso te pregunto, ¿cómo está tu amén? ¿Por qué te pregunto cómo está tu amén? Porque Cristo es el amén de Dios. Cristo es el amén de Dios. Cristo es el amén de Dios, hermanos. Amén no es solo decir sí o no, que a veces se usa así. De hecho, se ha usado más últimamente para contestar preguntas. Y lleguen a la pregunta número 35. Amén. Amén. Que no es el caso de Tony, lo estoy diciendo, no, Tony no lo hace. Pero he escuchado que se dice amén, como si fuera, sí, está bien. Pero amén es mucho más profundo que eso, hermanos. Amén no solo es decir que sí o no. Amén es decir así sea, creo en Él, tiene poder, Él es digno, en Él está hecho, esto va a suceder, Él venció, Él es todo, Él es el Señor, lo creo, lo veré, lo aseguro. Amén. Amén va más allá, hermanos. Amén es que es certero, que es sin error, que es sin falla, que es así sea en Cristo. Amén. Amén es cuando escuchas sus verdades, cuando escuchas sus promesas, cuando entiendes su palabra, cuando su palabra lo exalta, cuando eres edificado por Él, cuando lo crees, cuando sabes que así será, cuando bendecimos su nombre o Él nos bendice, debes decir amén. Amén, mi amor. Amén. Amén y amén, hermanos. Y les voy a dar algunas porciones para que vean que estoy en lo correcto y practiquen el amén. Que practiquen el amén en su contexto y en el tiempo correcto y no solamente para cualquier cosa. Dice Nehemías, hermanos, Nehemías capítulo 8, versículo 2, 5 al 6. Voy a leer mucho, entonces no esperen que les dé el versículo sino hasta el final, para que pongan atención. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Por qué repitieron dos veces amén? ¿Cuándo el Señor repite dos veces las cosas, hermanos? Cuando quiere confirmar, cuando enfatiza. Amén, amén. Y mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Nehemías 8, 2, 5 al 6. Después dice la escritura, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos. Amén y amén. Después dice el Salmo 89, 52. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, amén. Después dice Salmo 41, 13. Bendito sea el Señor Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Salmo 72, 19 termina diciendo amén y amén. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4, 20. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 21. Os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Escucha, os haga aptos, es una oración. Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque sí, que así sea, Señor. Que me cambies, que me transformes. Son oraciones santas, hermanos. Amén. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18.
El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Dice Romanos 11:36. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Judas 1:25. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Primera de Pedro 5:11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, amén. Y una bendición, si quieres recibirla: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y decimos: amén. Hablen, hermanos, no enmudezcan delante del Señor. Digan amén cuando deben de decir amén. Y los predicadores debemos esperar ese amén en su debido tiempo y no solamente para cualquier cosa. Porque Cristo es el amén de Dios. Amén. Cristo es el amén de Dios. Amén. Amén. No necesitamos esperar los predicadores que el pueblo diga amén, porque el mismo pueblo se asombra de las promesas, de las verdades, de las advertencias, de la exaltación de Cristo, y el pueblo solo unánime dice amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos amados, a abrir la Biblia en Hechos capítulo 10. Estamos hoy, si Dios me permite, terminando. El otro día me hizo un comentario mi hermano Alan y dijo: pastor, duramos 1 hora y media con 2 versículos nada más. Sí, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios que podemos escudriñar, hermanos, las escrituras de esta manera. Gloria a Dios que podemos, hermanos, comprender lo que Dios dice en su contexto, en el contexto del significado, de la historia, de los tiempos, hermanos, de todas las cosas. Y que no quede duda que todos han entendido, para que después de haber entendido digan amén. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 10 y vamos a leer a partir, hermanos, del versículo 43. Dice el versículo 43, mis amados hermanos, si hay alguna duda de lo que hemos pasado, les recomiendo que vayan a las redes sociales, ahí están los sermones, y también les recomiendo que los compartan si los han disfrutado y han sido edificados. No cuesta nada compartirlos a todas las personas que puedan, hermanos. Dice versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas. Y escucha esta porción, mi amado hermano predicador y hermana que compartes el evangelio: que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es el sermón de Pedro. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. No lo solicitaron, no le dijeron te recibimos, no lo invocaron, no. El Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó, hermanos, libremente. Es Dios, hace lo que quiere cuando quiere. Pero en este momento algo importante es que es cuando Pedro aún no terminaba. ¿Se dan cuenta los predicadores que en ocasiones sucederán cosas antes de que nosotros nos imaginemos que tienen que suceder? Cuando Dios quiere, aún cuando estemos empezando nuestro sermón, probablemente exaltamos a Cristo y esperamos el cierre después de una semana de haber preparado versículo a versículo que íbamos a predicar. Algunos hasta las caras y el dedo preparan en el espejo viendo, y le voy a decir al pecador así. Pero cuando Dios quiere, suceden las cosas. Cuando Dios quiere. Y fue el caso, hermanos, de Pedro. Antes de que Pedro terminara de hablar, aun cuando hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¿Cayó sobre quiénes, hermanos? Sobre todos los que oían, pero también podríamos traducir recibían. A todos los que recibían el discurso, que esta traducción, hace un ratito platicaba con unos hermanos, no me gusta a mí que diga discurso. Este sermón, estas palabras de Dios,
Estas santas palabras, hermanos, porque así como explicaba la diferencia entre Señor y Señor, podemos confundir discurso y discurso, ¿verdad? Oían. Esto es importante, subráyalo en tu Biblia. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos, sobre todos aquellos que ¿qué? Que oían. Que oían. Sobre aquellos que oían, dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿De qué, hermanos? ¿De la conversión? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, quien es Dios. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Amén, hermanos. Entonces le rogasen que se quedara por algunos días. Amén. Hermanos, estas porciones son muy interesantes, muy necesarias para todos. Tiene mucho, como el sermón pasado, muchas doctrinas dentro que tienen que ser estudiadas, y aprovechar, hermanos, que no tenemos prisa y podemos comprender varias de estas. Podríamos, hermanos, detenernos tanto tiempo aquí que, gracias, perdóname, gracias, que podríamos ignorar en parte lo que viene y encerrarnos aquí por mucho tiempo, hermanos, pero vamos a seguir avanzando en esta enseñanza, hermanos. Comenzando por el versículo 43, nuevamente, dice, de este dan testimonio todos los profetas. Imagina qué profundidad, que estos hombres, hermanos, que comenzaban a seguir la religión de este entonces, también escuchan que todo lo que los judíos estudiaban y esperaban del Mesías se había cumplido, que el Mesías, el ungido, el Cristo había aparecido. Y están asombrados, hermanos, con el sermón de Pedro. Pienso que Pedro tiene tanta pasión por el mensaje porque lo cree, lo ha experimentado, lo ha vivido. Eso es importante, hermanos. Cuando prediquemos el mensaje, un hermano decía, primeramente encárgate de que el mensaje te golpee, te apasione, para que después lo puedas predicar de la manera correcta. Porque si no hay ese sentir en nosotros, hermanos, es muy probable que nuestra predicación sea vana, porque no nos ha golpeado el mensaje, no nos ha trastornado nuestra manera de pensar, y por lo tanto es muy poco lo que expresaremos a la carne, a la mente de los hombres. Que todo aquel que crea en Él, imagina esto, recibirá el perdón de pecados. Tal vez ellos estaban esperando, hermanos, como la cereza en el pastel. Estaban escuchando a un incrédulo. Es posible que el Cristo nos salve a nosotros también. Y Pedro cierra diciendo esto: todo aquel que crea en Él, todo aquel que crea en Él recibirá perdón de pecados en su nombre. Todo aquel que crea en Él dijo lo que tenía que decir. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino solo por la fe. Un regalo de gracia. Y justamente cuando Pedro dijo esto, el Espíritu Santo cae. El Espíritu Santo cayó, hermanos, justamente cuando Pedro exaltó a Cristo y la salvación por medio de la fe. Y es interesante, hermanos, ver esto, que todo aquel que crea en Él recibirá perdón de pecados. Probablemente Pedro, también un tanto acostumbrado, hermanos, al judaísmo y a las obras, él quiso seguir componiendo el mensaje. A veces nos pasa a los predicadores, hemos dicho lo que tenemos que decir, pero queremos seguir agregándole más. Hemos terminado de anunciar el Evangelio, hermanos, vida, muerte, resurrección. Después de hablar del juicio, de la condenación, hablamos del alivio en Cristo Jesús, y aún volvemos otra vez a repetir lo mismo. Como que estamos esperando ver una reacción, y como no la vemos, entonces seguimos enfatizando, y lo que puede suceder que la gente va a terminar diciendo: ¿qué? Ya no entendí. Pedro parece que es lo mismo, porque dice la porción, hermanos, que sigue. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, mientras seguía predicando después de que dijo
que el que creyera sería salvo, siguió hablando, hermanos. No le bastó el hablar de la salvación por fe. Y el Espíritu Santo ya no necesitaba nada más de Pedro. Pedro había dicho lo que necesitaba. Habló de la vida, de la muerte y de la obra expiatoria completa de Cristo. Perdón de pecados, hermanos. ¿Recuerdan? Desde el versículo 37, hermanos, dice: ustedes saben que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos. Después dice el versículo 39, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo. Y después habla de la resurrección, versículo 40, a quien levantó Dios al tercer día. Termina el evangelio, porque esto es el evangelio, y después dice: y si creen en él son salvos todos. Y él quería, pero también acuérdense que a lo mejor tienen que ir y hacer el otro y esto, y debes de aquello. Y no, el Espíritu Santo justamente cayó cuando tenía que caer, hermanos. Que todo el que crea en él recibirá perdón de pecados por su nombre. ¿Eso es agradable a ti, hermano? Que todo el que crea en él recibirá perdón de pecados. ¿Quién viene hoy libre de pecado aquí, hermano? Los que aún no han creído en Cristo para salvación, que probablemente tienen mucho tiempo, pero aún no creen, hermano. Su vida misma manifiesta que no han creído. Quiero decirte a ti que si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta, que fue a la cruz y murió ahí en tu lugar, y que resucitó, hermanos, habiendo demostrado que había sido acepto su sacrificio al Padre y lo había dejado satisfecho, que Él era Dios mismo, hermano, tú crees esto, tú recibes perdón de pecados. Tú recibes perdón de pecados. A lo mejor preguntarán algunos: sí, hermano, pero ¿qué pecados? ¿Qué pecados crees que puedan ser perdonados? Dice, hermanos, en la carta, una hermosa carta que hemos estado meditando mucho en ella, Hebreos 9, 24, 26 y 28. Hebreos 9, 24, 26, 28. Escuchen bien: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Cuál es la labor que dice la Escritura que hace Jesús delante de Dios? Intercesor. En el cielo mismo entró para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, escucha esto, con sangre ajena. Ahora el sumo sacerdote se presenta con su propia sangre. Bendito Dios, hermanos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces, hermanos? Una vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. ¿Para qué? Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Por eso dice: ¿tú crees? Tus pecados son perdonados. Mi amado hermano, ¿tú crees hoy? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Y dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén, hermanos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hebreos 10:10. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Puedes decir conmigo, hermanos, como cuando empezabas en Cristo? Una vez y para siempre. Ya no hay más pecados que se te vayan a ti a imputar en el día del juicio. Ya no hay ninguna otra acta que vaya a salir en contra tuya. Hermanos, me ha tocado ver cuando el Señor me ha permitido servir en algunas dependencias de gobierno, sobre todo policiales, y algún día estaba en la procuraduría y estaba compartiendo con la madre de un detenido. El detenido sale, los judiciales lo traen esposado, le quitan las esposas en la puerta, la mamá está llorando de gozo, él está feliz, y en cuanto sale, llegan otros de la fiscalía y tienes otra orden de aprehensión, esposado otra vez, métase. Acababa de salir. Esto no va a suceder con nosotros, los pecadores miserables que han recibido el sacrificio de Jesús, hermanos. Nosotros hemos sido librados. Todas las actas en contra nuestra fueron clavadas en la cruz del Calvario, y nosotros somos libres de toda condenación. Aunque nos es difícil reconocerlo, hermanos, porque dices: pero un pecador como yo, no eres nada comparado con lo que en realidad el Señor cargó en la cruz.
Así como no es nada nuestro pecado, no es nada nuestro sufrimiento, hermanos amados, como el que el Señor cargó en la cruz. Por eso el Espíritu Santo cae en el momento justo. Es como si el Señor estuviera en una represa conteniendo mucha agua con mucho poder y esperando que Pedro dijera que todo aquel que crea, que todo aquel que crea, que todo aquel que crea. En cuanto lo dijo el Espíritu Santo, ¡wow! Amados, esta es nuestra mayor necesidad. Sin esta verdad estamos perdidos para siempre en la condenación. Y obviamente esta verdad es muy difícil de aceptar. ¿Por qué? Porque te hace a un lado y te dice, tú no me sirves para nada en tu salvación. Para nada. Y eso nos es gravoso porque siempre queremos tener un lugar de honor. Siempre queremos merecer, hermanos. Siempre nos sentimos que en realidad nosotros valemos la sangre de Cristo. Por eso hay quienes se atreven a decir que somos dignos. Dignos de infierno. Pero cuando escuchamos, hermanos, aún nuestro corazón pecador escucha, solo creer, dices, ay, sí creo, pero algo me dice que no. Por eso algunos siguen educando a sus hijos diciéndoles, si tú te sigues portando mal te vas a ir al infierno. ¿Eso es correcto? ¿Sí sabías que alguien que se porta bien también se va al infierno si no tiene a Jesús? Solo en Cristo hay salvación, hermanos amados, no en el buen comportamiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si tú condenas a tus hijos que se van al infierno por portarte mal, tú tienes una suite presidencial en el infierno entonces. Al contrario, tenemos que batallar con ese legalismo que hay dentro de nosotros por naturaleza y recordarle a nuestros hijos, aunque nos tengan exasperados, hijito mío, pero sabes que aún con esas actitudes que tú tienes, que mereces castigo y disciplina, el Señor Jesucristo pagó por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabías? Esposa mía, que aunque te rebelas en contra de mí y eres muy ofensiva conmigo, Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Esposo mío, ¿sabías que aunque no me disipulas, no me cuidas, no llevas a mis hijos a Cristo, ¿sabías que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario también? Qué glorioso, ¿no, hermanos? Eso ha roto el corazón de algunos hombres aquí en la tierra, hermanos. Les platicaba de un asesino serial que mató muchísimas mujeres. Todos los hombres estaban acusándolo en el juicio ahí, le iban a dar pena de muerte, y lo acusan, demonio, púdrete en el infierno. Las caras de las personas ya te imaginarás, mataron a sus hijas, hermano, a sus madres, ¿no? Justamente están enojados, claro que sí, dice el mundo. Y se paró un anciano cristiano, se paró ahí en el podium que tenían y volteó y le dijo, tú mataste a mi hija, me quitaste lo que más quería, pero Cristo Jesús murió en la cruz por mí y me perdonó, así que yo te perdono también a ti. ¿Y sabes qué provocó en ese hombre duro? El quebrantamiento. Cayó en lágrimas y no podía creerlo. Hace poco acabamos de ver a una mujer policía que mató a un joven inocente negro. ¿Ya vieron a alguien ese video? Y su hermano está en el juicio, y su hermano, creyente, también habla del evangelio. Mi hermano hubiera querido perdonarte, ahora yo te ofrezco el perdón. Juez, ¿la puedo abrazar y decirle que está perdonada? Sí. ¿Sabes lo que hizo en la mujer? Ahora cuánto más, hermanos, que no hemos pecado contra los hombres, sino hemos pecado contra el mismo Dios, y Él mismo, siendo el Dios potente, que no necesita de nadie, que no tiene sentimientos y esas cosas, Él decide, hermanos, aplicar todo el castigo sobre su Hijo y dejarnos libres de toda condenación. Insisto, en todos los sermones, ¿cómo puede un creyente verdaderamente ser indiferente ante esta verdad? Y gente del mundo que recibe perdón de hombres se rompe en su corazón. Esta es nuestra mayor necesidad. Aún mi oración debe de ser la de Cornelio. ¿Te das cuenta que todo está en secuencia? La oración de Cornelio pudo ser esa: Señor, creo, pero dame más, ayúdame en mi incredulidad. Quiero conocer del Mesías, quiero ser salvo. ¿Habrá espacio para mí? Señor, ¿habrá un lugar para mí, para mi familia, que somos lo despreciado por los judíos? ¿Habrá un lugar, Señor? Mi amado hermano, mi hermana, si tú no tienes un amor desbordante por las cosas del Señor, si aún en tu vida el Señor no lo es todo, aún con tus actividades diarias necesarias, si aún no te mueves, si aún le eres más puntual a tu trabajo y a tus finanzas y a tu familia y a tus hijos que al Señor, te ruego, no te arriesgues. Ruégale: Señor, inúndame de tu poder, tómame, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, te ruego. Espero, porque no creo que haya lugar para mí.
Y si entiendo de manera humana lo que ha sucedido, no es posible que esté así indiferente. ¿O si es posible, hermanos? No, no es posible. Por eso esta es la mayor necesidad que todos tenemos, hermanos. Si tú vuelves a meditar en los sermones, que te ruego que lo hagas para tu edificación, vuelve a regresar, vuelve sermones atrás y ve la secuencia. Ahí no hay calor, no hay sueño, no hay mosca, no hay distracción, no hay nada que te interrumpa. Ponte audífonos y léelos y verás cómo el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer esto. Perdón gratuito solo por creer en Jesús. Dime qué pecado has cometido que aún te condena. Dime qué pecado has hecho que no te perdones. Dime qué pecado tienes que te carga todavía. ¿Amargura? ¿Chisme, murmuración, celos, ira, contienda, disensiones? ¿Mataste a alguien? ¿Violaste a alguien? ¿Golpeaste a alguien inocente? ¿Robaste a tu padre, a tu madre? ¿Ofendiste a tus hijos? ¿Hiciste algo malo? Lo peor, ¿te prostituiste? ¿Fuiste homosexual? ¿Hiciste cosas horrendas? Cree en Cristo Jesús y eres perdonado, sin importar lo que hayas hecho. No hay nada que pueda sobre la sangre del Cordero, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, mis amados hermanos. Aunque el diablo se retuerza de coraje al escuchar esto. Y cuando hay convicción de esta verdad, el Señor traerá paz a tu corazón. Y si alguien viene a acusarte y te dice, pero es que tú deberían de saber lo que eras. Lo que era fue crucificado en la cruz. Pero en Cristo, no, en mí también. Yo fui crucificado juntamente con Él. Así que aléjate de mí, Satanás. Mi Señor me ha amado a pesar de quién soy. Claro, no para seguir igual. Vete. ¿Y qué dijo el Señor? No peques más. No peques más. El perdón de nuestros pecados, hermanos, pone el fundamento para todas las demás gracias y bendiciones. Porque si aún no te sientes perdonado en tus pecados, por eso probablemente tu vida cristiana está de un lugar a otro, vas aquí, vas allá, porque aún no tienes la libertad. Aún la misma carga te lleva hacia la misma tierra, este mundo. Pero cuando has dejado tus cargas en el Señor, literalmente en el hueco de su mano eres sostenido y te gozas. Y cada vez quieres más y te gozas más y quieres hablar más de Él. Es algo natural, hermanos. No es trabajo nuestro, todo es trabajo del Señor. Todo es trabajo del Señor. Lo único que tenemos que hacer, que lo que pide, es creer. ¿Eso cuesta, hermanos? Es don de Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo, hermanos. Una vez perdonado el pecado, todo va bien, ¿sabías? Cuando he dicho la frase, si no tengo nada excepto a Cristo, lo tengo todo, no me refiero a que Cristo suple mi necesidad de despensa, de dinero, de salud, sino que todo lo que el ser humano necesita es el perdón de Dios. Nada más, no importa cómo nos traten, que nos pateen, que nos, como ovejas al matadero, nos lleven al horno, hermanos, a quitarnos la piel, a hacernos lo peor, no importa. La pregunta es, ¿ya fueron perdonados tus pecados? ¿Recuerdan la historia de un predicador? Si alguien sabe el nombre, dígamelo por favor, en el Titanic. Es verdad, es un pastor reformado, Harper. Y este hermano, ¿sabes a qué se dedicó antes de ahogarse? A nadar en las aguas congeladas y preguntarle a la gente, ¿has creído en Jesús para el perdón de tus pecados? No, ahorita vengo. Nadaba. ¿Has creído en el Señor Jesús para el perdón de tus pecados? No, regreso. ¿Has creído en el perdón del Señor Jesús? No, vengo otra vez. Y se la pasó hasta que varios fueron convertidos por gracia de Dios. Sería lógico, ¿no? Mi hermano Marcos me decía ahorita en la mañana, entiendan, amados, que les predicamos el evangelio a la 1 de la mañana. Díganme si no creen que yo quiero estar en la cama con mi esposa, con mis hijos, sin sufrir frío, sin aguantar miradas, sin que estén gritando y yo hablando. Es lógico, si vengo aquí es porque tengo el mensaje de vida eterna. Por eso este hermano vio su vida como nada, como basura, y dedicó a dar vida eterna a los que no sabían ni cómo recibirla. ¿Y sabes qué es lo más precioso? Que cuando pensamos de recibir, nos imaginamos a lo mejor a un buen receptor en el fútbol americano, un ala abierta o un corredor.
En ellos está la habilidad. Pero si te das cuenta de lo que dice este versículo, dice que el Espíritu cae. Y ellos lo reciben porque el Señor los hace recibirlo. No se trata de tener una buena habilidad. No se trata de te recibo en mi corazón. No, eso es imposible. Es imposible. Recibir el mensaje, escuchar el mensaje es del Señor también por el poder de su evangelio. Por eso, mis predicadores amados, tenemos que ser precisos en predicar el evangelio. Olvídate de lo demás, porque si predicas el evangelio antes de que termines tu sermón, el Espíritu Santo va a caer. Es lo más importante, hermanos, el perdón de Dios. Una vez perdonado el pecado, no pasa nada. Hermanos, algún familiar nuestro está a punto de morir, no te preocupes porque va a morir. No te preocupes por esas cosas, ni aún te afanes tanto por el dolor que puede estar padeciendo. Claro, debes de tener misericordia y tratar de ir y darle aliento, pero preocúpate por qué sucederá después de la muerte con él. Pero mis amados, si ustedes han creído en el perdón de pecados por la sangre de Cristo, te ruego, no te quedes callado. Anúnciale a todo el que se mueva, a todo el que tengas frente, el evangelio y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y que los predicadores que han estado predicando, mis hermanos, valientemente, no tengan este ministerio como algo temporal, sino abraza tu ministerio hasta el fin de los tiempos. Y entre más lo ejerzas, más poder habrá de la palabra en ti, más lo harás y menos podrás dejarlo. Si enfrías el paso, que no te asombre que dejas de predicar. No hay nada más importante y no es algo que está trillado en decir, no hay nada más importante que Jesús. Y aún los que tienen una doctrina insana, nada más importante que Jesús. No lo digo en realidad. ¿Tienes a Jesús? ¿De qué se trata la vida del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios es imposible sin Jesús. Entonces lo único que necesitas es a Cristo Jesús. Lo único que un padre debe preocuparse por sus hijos, hermanos, más que en su moralidad y en su buen comportamiento, sus modales, es que conozcan a Jesús. Esa es mi tarea como padre, esa es tu tarea como padre, tu tarea como madre. Y ya, pastor, ya, si conocen a Jesús, estamos en la eternidad con Él. Si no, no. Y algunos dirían, pero todo lo demás, hermano, todo lo demás se va a quedar aquí. Y el día del fin, todo será borrado, nada quedará, hermanos. No habrá piedra sobre ¿qué? Piedra. Nada. Creo que esta es la pasión que Pedro tiene en la Escritura, no la mía. Y por eso dice la Escritura que mientras Pedro hablaba estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras de vida eterna. El Espíritu Santo cayó sobre todos, importante, los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? Sobre los que oían el discurso. Sobre los que oían. ¿Y sobre los que no, hermanos? No. Sobre los que oían el discurso. El tema del sermón nuevamente, que es la parte 3, es dando y ¿qué? Recibiendo. Yo te exhortaba el domingo pasado, ven listo para recibir. Ayer les mandaba el mensaje a los servidores de que, hermanos, y yo sé gracias a Dios que todos lo ven aunque no contesten, así les voy a hacer cuando algo me pregunten, no les voy a contestar. Es pecaminoso como si te hablaran y no te contestan. Dime, hermano. ¿No? Pero lo leyeron. ¿Y qué les decía ahí? Prepárense, desde hoy inicia el día del Señor. Prepara tu corazón, no te desveles. No hagas nada solo. Señor, estoy lleno de pecado, límpiame de mi maldad, purifícame, Señor. Usa, amado Señor, lo que sea, pero prepárame para mañana recibir. Que no sea un domingo más, que no sea un día cualquiera. Señor, no permitas que cabecee durmiéndome. Estás tú presente, mi Dios. Es tu día, es glorioso. Traes sanidad, traes milagros, traes vida eterna. Señor, ayúdame a mí. Ayúdame y ayuda a los demás también. Para que todos podamos crecer. Para que todos podamos ser en realidad convertidos, para que estemos seguros en Cristo Jesús y no tambaleantes, hermanos, movidos por cualquier viento de doctrina. Me dicen algo aquí, voy para allá, me dicen algo allá, voy para allá, entra duda en mí porque no recibes el mensaje. Todos ellos fueron convertidos al Señor. ¿Quiénes? Todos ellos los que oían.
los que ponían atención, ponían oído, hermanos, al mensaje. Y podemos ver aquí que Dios honra, hermanos, el mensaje de Pedro y da al Espíritu Santo, pero también lo honra porque habían dos grupos importantes. Un grupo que estaba dando vida eterna y el otro grupo que lo recibía. Hermanos, ¿cómo recibiríamos? Estaba viendo un ejemplo de que hubo una inundación muy fuerte aquí por el canal que se desbordó. Y entonces el gobierno actual, bien, gloria a Dios, les dio electrodomésticos y refrigeradores y toda la gente de aquí, de hermanos de línea, de lo mejor. ¿Y sí sabes cómo estaban recibiendo su refrigerador? El que perdieron era un frigobar chiquito que no funcionaba, lo usaban de almacén, y ahora les están dando un refrigerador de no sé cuántos miles de pesos. ¿Cómo crees que lo reciban? ¿Cómo crees que estaba la gente aquí en la avenida recibiendo eso? Algunos se formaban otra vez. Y ¿por qué? Porque querían, ¿verdad, hermanos? ¿Con qué gozo lo recibían? ¿O iban enojados o con sueño? No, ¿verdad, hermanos? No tiene lógica. Hermano, ¿cómo tú recibes la palabra del Señor? Hablando bien en serio, ¿cómo tú recibes la palabra del Señor? ¿Cómo tú la tomas? ¿Cómo tú la honras? ¿Cómo tú te preparas desde un día anterior? ¿Qué tanto haces para decirle, mi Señor, estoy aquí para ti? Solamente pon mi atención. Estoy en apuro ciertamente, Señor, porque mi vida manifiesta que en realidad no eres mi todo, pero quiero que seas mi todo. En realidad, si yo te pregunto, ¿alguien quiere que Jesús sea su todo en verdad sin dudarlo? Claro, amén, amén. Pero ¿es tu todo hoy, ahorita, aquí? Pero puede ser, sí, claro, hermanos. ¿Creen que Jesús quiere ser nuestro todo en todo, para todo? Claro, hermanos. Porque de Él son todas las cosas, incluidos nosotros, hermanos. Y Él quiere en realidad tener el control total y absoluto de nuestra vida, no porque Él necesite de nosotros, sino porque nosotros lo necesitamos. Y por eso Dios honra este mensaje, hermanos, al dar el Espíritu Santo a todos los oyentes. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Los que oían el mensaje. Y fueron convertidos al Señor, hermanos. ¡Qué bendición! Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a lo judío primeramente, porque primeramente llegó a ellos la noticia, pero también al griego. A todos, hermanos, llegó el mensaje y mientras Pedro hablaba, hermanos, ellos vieron este despertar. Algunos se hacen muchas preguntas, ¿y por qué estas cosas suceden y hoy en día no suceden? Número uno, no tenían lo que tú y yo tenemos hoy. No tenían el Nuevo Testamento, hermanos. Y el Señor estaba usando este tipo de hombres y este tipo de acontecimientos para seguir llamando a los hombres al arrepentimiento. ¿Y sabes qué sucedió ese día aquí? Lo mismo que sucedió en el aposento alto el día del Pentecostés, hermanos. Y así lo va a decir Pedro. Versículos adelante en el capítulo 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Cuando dice sobre ellos también, está diciendo como con nosotros. De la misma manera como cayó en nosotros, cayó sobre ellos. Que es un caso controversial que vamos a estudiar adelante, hermanos. Por eso no impuso manos, hermanos. No hizo ningún otro signo exterior de ese momento para ellos, porque solamente vio el derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos y vio el fruto en ese instante que dio, hermanos, el Espíritu Santo. Y Dios estaba dando así su testimonio a favor del mensaje de Pedro. Y se hizo manifiesto en los hombres, hermanos. Lo mismo que sucedió el día del Pentecostés, sucedió con ellos. El Espíritu Santo cae sobre otros cuando se bautizan y después cae. Algunas iglesias, hermanos, nos damos cuenta que discipulan a una persona. Oye, ¿ya fuiste al discipulado del bautismo? Que respeto, lo pueden hacer, son libres. No hay algo que diga que no, tampoco algo que diga que sí. Entonces ya después de unos años, o un año, unos meses intensivos, ya ahora sí puedes bautizarte. Más por el conocimiento que por el derramamiento del Espíritu Santo.
Pero en estos gentiles cayó el Espíritu Santo antes del bautismo en agua, hermanos. ¿Y qué enseña esto? Dios nos está mostrando, hermanos, que Él no está atado a métodos o a ritos. No tiene reglas en particular, no es que así lo debemos de hacer, porque donde el mensaje se recibe, el Espíritu Santo llegará a morar en la persona, hermanos, y aún algunos los llenará por completo y posteriormente se bautizarán. O algunos otros se bautizarán primero en agua, habiendo ido al arrepentimiento, pero serán llenos del Espíritu Santo después con el discipulado, con escuchar la palabra, teniendo más fe. Pero los que escuchan experimentarán esto, hermanos, una llenura del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 46 dice cómo es o cómo se notaba que había caído sobre ellos el Espíritu Santo. Es muy importante esta porción porque hay muchas doctrinas muy extrañas, fuego extraño, les llama John MacArthur, que dicen, ¿tú ya hablas en lenguas? No, nada más en español. Oh, hermano, vamos a orar por ti porque el Espíritu Santo no ha caído sobre ti. Oh, arrabasaya, majócara, masíjara, maya. Tratando de decirte que si tú no hablas en una lengua extraña, tú no eres creyente. Porque es la señal, dicen ellos, hermanos. Sobre todo tienen que cuidarse mucho de tener comunión con una secta llamada unicitaria. Son pentecostales unicitarios, niegan al Dios Trino. Deben de tener cuidado con la iglesia apostólica, la original. Son unicitarios. Deben de tener cuidado con los pentecostales extremistas, porque hay pentecostales que no son así, que así se han quedado, así conocieron y tienen temor de Dios. Y como decía el hermano Paul Washer, podemos conocer más hombres dedicados y comprometidos pentecostales que aún reformados. ¿Cuántos misioneros conoces reformados cerca de ti? ¿Cuántos pentecostales misioneros conoces? Obviamente tenemos que amar y servir y tratar de darles el evangelio para que ellos vayan armados, pero esto no es señal de que si son de esa denominación no sean de Dios. Ten mucho cuidado, no somos los únicos. Había dos hombres de Dios, John Wesley y Whitefield, y estando en el cielo, decían los hermanos, siendo entrevistado, el hermano le decía, oye, ¿y tú qué sientes, hermano, dónde crees que vaya a estar John Wesley? Él era reformado también, como este hermano entrevistado. El reportero esperaba que el hermano le contestara, no, pues en el infierno, muy lejos, pues es carismático y hacen cosas raras ellos. Y el hermano con mucha sabiduría le dijo, bueno, de seguro va a estar cerca del trono y yo muy lejos. Tenemos que tener cuidado de estar juzgando a los hombres por su denominación, porque el que diga que está firme, mire que no caiga, hermanos. Pero no por eso vamos a tener comunión con ellos y, no importa, yo soporto su doctrina, al cabo no hay problema. No, tú eres responsable de llevarlos hacia la verdad, hermanos. De tratar con amor, enseñarles lo que crees que es lo justo que deben escuchar, lo que es bíblico. Pero quisiera explicar un poco de esto. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, aquí? ¿Qué sucede con este día, las lenguas? ¿Qué quiere decir o qué está diciendo? Si es como el día del Pentecostés. Si nosotros regresamos, hermanos, a Hechos 2, por favor vayan un poco, no quiero que quede duda aquí. Porque en algunas iglesias a las que llegaste a visitar o puedes visitar, puede que llegues y te digan, ¿ya hablas en lenguas? No, ok, bien, empieza a soltar tu lengua. ¿Qué digo? Lo que sea. Ya, entonces, ya estás hablando en lenguas y esas cosas, para que puedas dar testimonio de que estás lleno del Espíritu Santo. No, hermanos, no. Dice el versículo 2, hermanos, del capítulo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. Escucha, no sus lenguas en su lengua, lenguas repartidas como de fuego. ¿Has visto una llamarada de un encendedor o de una estufa? Que a veces el encendedor hace la forma como ¿qué parece? Pues, como un cono, como una lengua, puede ser. Pero más allá de esta explicación que muchos dan, es que hubo una señal verdaderamente. O sea, hubo una señal que se vio, ¿ok? No habla de sus lenguas.
en esta pequeña porción. Más adelante sí lo hace. ¿Ok? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escucha, asentándose sobre. ¿Qué sobre, hermanos? Encima. ¿Ok? No aquí dentro. Sobre de ellos, cada uno de ellos, dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es un estruendo y a lo mejor el Señor literalmente le plació como llamaradas aquí, hermanos, o no sé si arriba de ellos, pero sobre sus cabezas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí dirían, ahí estás, hermano, te he atrapado. Te he atrapado. Comenzaron a hablar otras lenguas, pero escuchen con atención. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál es la gran comisión? ¿A dónde? Pero tú eres un mexicano, ¿cómo vas a ir a China a predicar el Evangelio? Vea el Evangelio. Dice, inmediatamente el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén. Parece que cambió de tema, pero no. Están hablando lenguas según el Espíritu les daba, y moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaba la multitud y estaban confusos, lean conmigo, porque cada uno les oía hablar, ¿en qué? ¿Quiénes les oían hablar a los apóstoles en su lengua? Los judíos piadosos de todas las naciones los escuchaban hablar en su lengua. Entonces el Espíritu Santo lo que les da a estos hombres son idiomas. Y ellos comienzan a hablar en el idioma de los varones piadosos judíos de todas las naciones que llegaron ahí. Su dialecto y cualquier otra cosa, lo que Dios quiso. Entendían, hermanos, ellos entendían. Por eso Pedro sale con libertad y predica y lo entienden todos. Pero también otros que estaban hablando, orando, magnificando a Dios, glorificando su nombre, eran entendidos por aquellos que estaban hablando, hermanos, escuchando. Estos textos tienen explicación, pero normalmente no es así cuando toman una sola porción. Y esto es lo que sucedió, hermanos. Esto es lo que sucedió. Y glorificaban a Dios, hermanos. Glorificaban a Dios. Y ¿cómo sabemos que en esta porción de Hechos es lo mismo que sucedió acá? Porque dice el versículo 5 del capítulo 11, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, en Hechos 2. Entonces podríamos decir que es idiomas. Sí, hermanos, es idiomas. Idiomas o dialectos o cualquier otra cosa que el Señor quiera darnos para la extensión del reino. Amén, hermanos. Y obviamente ellos están manifestando el beneficio de la redención, porque oyeron a Pedro predicar, hermanos. Y aquí viene una parte importante para nosotros también, los predicadores. Hermanos, cualquier que sea el don que Dios ha dado, que recibimos, especialmente el que está conectado con hablar el Evangelio, tenemos que usarlo para glorificar a Dios con él. Si Dios te dio, hermano, el don de hablar el Evangelio, tienes que usarlo para glorificar a Él. Este fue el caso de Pedro, usó el don, hermanos. Romanos 15:9, dice el apóstol Pablo, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Recuerda que Pablo es el enviado a los gentiles, pero Pedro es el que abre la predicación. Tenemos que tomar en cuenta el don que nos dio para glorificar a Dios. En ocasiones queremos buscar otra manera para servir a Dios cuando ya hemos recibido un don para hacerlo, hermanos. Algunos ven a algún grupo servir en cierta forma y comienzan a tener un celo. ¿Y por qué yo no sirvo ahí con ellos? Es hermano, hermana, es muy probable que tú recibiste otro don para servir a Dios de otra manera. Imagínense todos haciendo lo mismo, imagínense todos una mano, todos una pierna. El mismo Señor enseña en la Escritura, hermanos, en su carta a las iglesias, diciendo, así como el cuerpo tiene diferentes miembros, así también ustedes, hermanos. No todos tienen la misma función. Pero tenemos que usar el don, hermanos, que Dios nos da. Porque sucederá muy probablemente lo que sucedió también con Pedro, hermanos.
Lo que vio Pedro, lo que vio Pablo, lo que han visto todos los hermanos a lo largo de la historia, los plantadores de iglesias, que poco a poco el don que ellos tienen va siendo ejercitado y da fruto. Amén, hermanos. Y ahí está la impresión, hermanos, también de los que iban con él. Dice el versículo 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, cuando leas esto recuerda que son los judíos, los que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo se hubiese derramado también sobre los gentiles. Recuerda la mentalidad del judío. Recuerda ellos cómo se sienten, hermanos. Pero sucede algo aquí si ellos hubieran entendido las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vayan a Joel capítulo 2, versículo 28, hermanos. Esto está en el Antiguo Testamento. Él dice: ¿ya están ahí, hermanos? Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Importante, todo aquel nuevamente. Todo aquel que invocare, aquí no dice todo aquel que haga, todo aquel que diga, todo aquel que vaya a la sinagoga, todo aquel que se convierta al judaísmo, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bendito Dios, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si hubieran leído el Antiguo Testamento, lo hubieran recordado, no se hubieran sorprendido, hubieran dicho, esto es cumplimiento, gloria a Dios, Pedro. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía. Está cayendo el Espíritu Santo no solo sobre nosotros, sino sobre todos, hermanos. Por el contrario, vemos, hermanos, que Pedro reconoce la obra de Dios en ellos y los hace bautizar, ya que sobre ellos había sido derramado el Espíritu Santo, hermanos. Esto es importante. Insisto, no podemos sujetarnos a métodos para el discipulado. No es porque estuviera, hermano, Pedro ignorando algunas reglas o métodos del evangelismo y del cuándo bautizar. Hoy en día vemos mucho eso en las iglesias. El que hay métodos para poder ser bautizados, pero no. Lo único que Pedro está haciendo, hermanos, es recordar la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, por tanto, id. El mandamiento es id, vayan y hagan discípulos, seguidores de Jesús, y bautícenles en el nombre del Padre. Aquí podrían decir, pero bueno, hermano, ¿cuándo entonces debemos bautizar? ¿O cuál es la señal hoy? Hagan discípulos. Un discípulo tiene la característica de que quiere escuchar y aprender. No dice vayan y bauticen a todos los que se encuentran afuera, como algunas denominaciones bautistas, que ellos se gozan y aseguran la salvación en bautizar. Entonces, sin que estén convertidos, están bautizando a todos, hermanos. Aunque nosotros también y todas las iglesias han cometido errores, bautizar gente no convertida. Sucedió, recuerda, Felipe bautizó a aquel hombre Simón y no era un convertido. Tenemos que tener cuidado, pero son discípulos. Nos vamos a sorprender, porque imaginen esto, hermanos, con toda honestidad. Imagínate que tú fueras bautizado hasta que en realidad des un fruto completo de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo serías bautizado? Nunca. Nunca. ¿O quién diría, no, yo estoy? Esto habla de un quebrantamiento, de que el Evangelio ha hecho morada en mi corazón, de que yo invoco al Señor, y cuando invocas, pongamos este ejemplo, imagina que tu auto cae en un precipicio de 20 metros y están ahí tus hijos a punto de quemarse, el coche está en fuego y tú estás amarrado, imposibilitado de subir a pedir ayuda, pero escuchas que gente y coches pasan. ¿Qué harías? Gritarías con toda tu fuerza hasta el desgarre, ayúdenos. Invocar el nombre del Señor está relacionado con esa urgencia, hermanos.
cuando sabes que estás a punto de la condenación, que mereces la ira de Dios, que esta es eterna, que tú y tu familia van directos al infierno, que nunca terminará, y comienzas a invocar: Señor, te ruego misericordia, ayúdame a mí y a los míos. Y el gozo llega cuando sabes que Él se da a sí mismo para que esto sea posible. Entonces Pedro lo que hizo no es ignorar las reglas. Algunos hermanos quieren entender mal este pasaje. Hermanos, Pedro hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué necesitamos para ser discípulos, hermanos? ¿Un discipulado de matrimonios? ¿Un discipulado de jóvenes? ¿De niños? ¿De varones? ¿De mujeres? ¿Un desayuno de mujeres y hacerlas discípulos ahí? ¿Qué necesitamos predicar? El evangelio. Algunos dirán: hermano, nada más el evangelio. ¿Y los otros temas qué? ¿De qué me estás hablando? Si solamente necesitamos el evangelio incluye todos los temas, hermanos. Y a lo mejor decimos: hermano, pero tú tienes discipulado el martes del evangelismo. ¿Y qué hablamos en el discipulado del evangelismo? Y hermano, enseñas los atributos de Dios los miércoles. ¿Y qué enseñamos en los atributos de Dios? El evangelio. Hermano, en las reuniones de los viernes son temáticas. ¿Y qué enseñamos en las predicaciones temáticas? El evangelio. ¿Qué predicamos los sábados y toda la semana? ¿Y qué predicamos el domingo? El evangelio. El tema es el evangelio, hermanos. Y Pedro hizo discípulos predicando el evangelio y la gente recibió el mensaje. Sabemos porque fue el día que Dios tenía, pero también porque ellos estaban recibiendo el mensaje, hermanos. Estaban esperándolo. Y Pedro quería darlo, hermano, como lo había recibido. Y fueron bautizados. No hay órdenes, no está atado el Señor. Él mismo instituyó y nosotros hacemos lo que Él dice en el momento que sea. No hay reglas o métodos o exámenes que se tengan que hacer para hacerlo. Tú estás contristado por tu pecado. Tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, que fue aplastado por la ira de su Padre, hermanos. Es una muerte injusta porque Él es justo y tú no. Y Él pagó tu pena. Vas a poder entrar al reino eterno por su sangre preciosa. ¿Tú crees eso? ¿Crees que Cristo resucitó? Sí. Tú no eres bautizado, hermano. Tú quieres vivir en un cristianismo verdadero, tienes que bautizarte. Insisto, tú fuiste bautizado como en las aguas de Roma, en una iglesia cristiana en donde no conocías el evangelio porque tu vida, tus frutos y aún tu Facebook lo manifestaba. Bautízate entonces, ahora que crees, porque fuiste igual de bañado, bueno, un poco más que en la iglesia católica romana. El bautismo como tal verdadero no es el acto de hacerlo, sino la intención, el por qué lo hago, hermanos. Por eso muchos hermanos fueron rebautizadores, porque sabían que no había conversión. Mas sin embargo, no diremos como algunas otras iglesias que están cayendo en el sectarismo: si no eres bautizado conmigo, no eres salvo. ¡Wow! Eso es muy peligroso. Pero Pedro lo hizo, hermanos, porque es un mandamiento y vio el fruto. Inmediatamente después, en el versículo 47, hermanos, dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Hermanos, ¿quién diría? No, hermano Charlie, él todavía no está preparado. Yo no veo los frutos manifiestos del Espíritu Santo en él. ¿Y en tu vida sí, hermano? No estoy diciendo que bauticemos al que sea, insisto. Pero hay evidencia cuando la gente es contristada por su antigua vida, cuando en realidad quiere salir del lugar en donde está, cuando en realidad desea perseverar, hermanos. Nada más somos muy exigentes con los demás, pero no con nosotros. No digo que bauticemos al que llegue. Listo, ven, bautízate. No somos como estos hermanos bautistas que lo hacen, que su preocupación es el bautismo, hermanos. Nosotros sabemos que hubo un hombre en una cruz, un ladrón, que fue al cielo sin ser bautizado. ¿Cierto o no? Pero debemos bautizar porque es una ordenanza, es un sacramento del Señor. ¿Y por qué es un sacramento? Porque por supuesto que ayuda en la santificación del creyente. Por supuesto. Por supuesto. Entonces en ese momento Pedro preguntó: ¿hay acaso alguien que impida? ¿Recuerdas quién dijo eso recientemente, hermanos? El eunuco, ¿recuerdan? Escuchó, creyó, iba leyendo Isaías 53, hermanos, emocionado, se le explica y dice: ¿debo de bautizarme? Porque Felipe no solamente predicó ahí, sabemos que predicó el evangelio completo, el arrepentimiento, bautismo. Y el eunuco dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado ahí? Nada. Y lo mismo Pedro, hermanos. Pedro es lo que hace, bautizarle.
¿Puede acaso alguno impedir? Nadie puede impedir. ¿Por qué no? Porque ellos han recibido. Ellos han recibido. ¿Puede acaso alguien impedir? No, hermanos. Literalmente sucedió lo mismo. Hechos 8:36, lo que platicamos. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Iban por el camino. Es curioso, hermanos, esta escritura. Yendo por el camino y me viene Cristo. Yendo ya en Cristo. Yendo ya en Cristo. Llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira agua, mira el agua ahí hay agua. Yo quisiera, yo he entendido. Y yo quiero ser un cristiano verdadero donde sea que vaya. Quiero ir ya como un cristiano. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. La misma pregunta de Pedro. Literalmente, Pedro toma la palabra. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que ellos no sean bautizados? ¿Alguno de los judíos que vienen conmigo, cristianos? ¿Alguno podría decirme que no, porque solamente es para nosotros? Estos que han recibido el Espíritu Santo, estos que han oído la palabra también como nosotros. Esta lógica, hermanos, es perfecta, porque es, ¿quién puede negar el signo a quienes han recibido cosa significativa? ¿Quién podría decir que no cuando hemos visto lo que ha sucedido? Y esto podría suceder, hermanos, aún en tu primer predicación con un oyente de primera vez, ¿sabías? Podría ser que el Señor tenga en ese día el momento adecuado para hacerlo, hermanos. Y lo tendremos que hacer. Y tendremos que movernos a como de lugar, hermanos. En una ocasión, algunos saben, viendo a visitar la cárcel, algunos hombres después de ya años de visitar, recibieron el mensaje. Se arrepintieron, hermanos, con declaraciones de confesión impactantes. Estando en cárcel, no se arrepintieron por estar en cárcel, porque hay muchos que están arrepentidos porque están en la cárcel, sino por sus pecados y por lo que Jesús hizo. ¿Cómo los bautizamos dentro de la cárcel? Sentenciados. Pues metimos una alberquita, la llenamos al tope. Dios tocó los corazones del director, de los que ahí trabajaban. Sacaron a los reos de su celda, los llevaron al área de mujeres, porque es una cárcel combinada, separada, pero tienen a los dos. Ahí pusimos la alberca y ahí fueron bautizados de una manera muy especial. ¿Qué podríamos decir? No, hermano, están en la cárcel. Además, ¿cómo sabes? Cuando tú te vayas, tú no ves lo que están haciendo y no has dado completamente todo el estudio de la Biblia para que ellos... No, ellos mostraron este signo de arrepentimiento y por eso no hubo nadie que impidiera. Y nadie es nadie, ni el director de la penal, ni los custodios, ni las barreras que los dividían, y los bautizamos a todos, mujeres y hombres, en ese lugar. Porque nadie puede impedir que eso suceda. Porque recibieron al Espíritu Santo, hermanos. Entonces, debemos seguir nosotros las indicaciones de Dios y recibir, hermanos, su palabra y también darla con ese gozo. Así, hermanos, les exhorto a todos los que predicamos el Evangelio, no nos olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos olvidemos cómo Él nos ha llamado, cómo nos ha salvado. Seamos honestos hoy y digamos, en realidad, ¿merecemos hoy estar en Cristo? ¿Merecemos predicar el Evangelio? No, no lo merecemos, pero el Señor nos lo ha dado, sí nos lo ha dado. Entonces, ¿por qué no darlo a los demás? ¿Están de acuerdo conmigo que en ocasiones somos unos jueces muy buenos, pero somos malos acusados, hermanos? ¿No pasamos gran tiempo de nuestros días acusando o hablando de los demás, pero no asimismo de nosotros? ¿Cierto o no, hermanos? No, en ocasiones vamos a predicar el Evangelio y juzgamos según la apariencia. Vemos un borracho ahí tirado o alguna persona que está mal de sus facultades mentales o cosas, e ignoramos el poder del Evangelio y creemos que ellos están peor que yo. No, hermanos, tenemos que ir y hablar. Y en el momento que algo suceda, tenemos que pedir al Señor gozo y credibilidad, no en el individuo, sino en el Evangelio, que es poder para salvar, y de inmediato tenemos que tener comunión con ellos, hermanos. ¿Han recibido el Evangelio? De hecho, a los que son muy hospedadores, lo que más me preocupa es eso, darles el Evangelio. Qué padre que seas hospedador, sí, pero darles el Evangelio. Porque puedes estar seguro hasta que les des el Evangelio. Antes no. Antes no. Pero si les damos el Evangelio y ellos lo reciben, tenemos que recordar, hermanos, el apóstol Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 6, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y escucha, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos y en todos. Amén. Ahora que estamos abriendo, hermanos, los sábados y haciendo la obra que el Señor nos ha permitido hacer, tengan por seguro que va a empezarse con el tiempo a acercarse mucha gente. Un niño ayer decía, un niño que vino, se congrega en una iglesia aquí apostólica, dijo: yo también soy cristiano. Oh, bien. Y ustedes, algunos de ustedes vieron lo que pasó con un hombre ayer, que fue modificado por completo, hermanos, por fuera y por dentro lo ponemos en manos de Dios, que le dimos el evangelio hasta que él estaba contristado aquí afuera, hermanos, llorando. Pero el niño decía: fuchi, qué sucio. Y yo, sin intención de ofenderlo, pero sí le dije: tú más sucio, tú estás más sucio. Él estaba sucio por fuera, pero tú estás sucio por dentro. Mira lo que hablas y no lo recibes por el aspecto que tiene. No, hermanos, cuando tú y yo llegamos al Señor, nuestro hedor era peor que el olor de muchas personas que están afuera con necesidad de ayuda y el evangelio. Tenemos que recordar eso, hermanos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. De hecho, vayamos acostumbrando nuestro olfato, hermanos, para poder estar con cualquier tipo de persona en cualquier condición que esté, porque por la única cosa o motivo que están así, es porque Dios no quiso que tú lo estuvieras. Gloria a Cristo, ¿no, hermanos? Que no es porque yo estudié, yo trabajé, yo fui un buen hijo. No, hermanos, porque aún en las familias más esforzadas, más trabajadoras, más bonitas, con mejores modales, el Señor desata su ira, los destruye, los deja en la calle y los pierde. ¿Quieres escuchar un caso bíblico que menciono mucho? ¿De quién era hijo Mefiboset? ¿Y de quién es hijo Jonathan? ¿Del rey de dónde? El único pueblo de Dios, hermanos, bendecido por él. Su reino es derrocado, su hijo es asesinado y el nieto está en la calle. El único motivo o razón por el que tú y yo no estamos en condición de las personas que vamos a estar recibiendo, si Dios nos concede, es que Dios no quiso que tú estuvieras. Así que ¿con qué tipo de misericordia tenemos que tratar a los que invocan a Cristo, hermanos? Con mucha misericordia. ¿Amén o no? Que agradezco porque la mayoría entre nosotros han sido ya capacitados por el Señor en esa área y lo hacen con gozo, y agradezco mucho a Dios, hermanos. Entonces no podemos hacer diferencia, hermanos, y tener comunión con ellos, a quienes Dios recibe comunión. De hecho, el Señor se goza en la ayuda a esas personas. Por supuesto, el evangelio tiene que ser por arriba de todo. Por arriba de todo, hermanos. ¿Cuántas gracias? Pensemos en esto, hermanos. ¿Cuántas gracias tenemos que dar por tener un Dios tan bueno y cuyo amor y comprensión superan en grado infinito a los hombres, a los mejores de ellos? Dice un comentarista: cuánto agradecimiento y gracias tenemos que dar a un Dios tan bueno que ha manifestado su amor, su comprensión, su paciencia, su benevolencia, su misericordia, que superan en cualquier grado, aún infinito, a los mejores de los hombres. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, Él nos perdona. Cuando nosotros no amamos, Él nos ama. Y hace tantas cosas, hermanos, por un bien nuestro, que tenemos que agradecerle todo el tiempo, mis amados hermanos. Y como vemos en nuestro último versículo, versículo 48, dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara. Como punto importante, mandaron. Si te das cuenta, hermanos, hay otros lugares en la Biblia en donde vemos, por ejemplo, Hechos 19:5, Primera a los Corintios 1:14 y 17, Juan capítulo 4 versículo 2, podemos ver, hermanos, que no siempre bautizaron ellos. Mandaban bautizar a otros. Ellos son apóstoles y mandaban bautizar por otros hermanos. Los apóstoles no solían bautizar ellos mismos. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, también dice a que él se dedicaba. ¿Recuerdan lo que enseña la iglesia? No he sido enviado a bautizar, sino ¿qué, hermanos?
a predicar la palabra. Entonces los apóstoles se dedicaban con gran gozo y entusiasmo y obediencia a la oración y al ministerio de la palabra. Al ministerio de la palabra, hermanos. Se dedicaban a eso. Bendito Dios. Y la porción B del versículo 48 es importante, hermanos, para terminar por hoy y terminaremos con el capítulo. Dice, entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Esto me agrada bastante. ¿Quieres ver otra de las señales de aquellos que algo es algo natural por gracia? Obviamente no podemos estar a la fuerza, pero algo característico de aquellos que han creído y han recibido la palabra, hermano. ¿Sabes qué es? Quédate por algunos días. Por favor, quédate. Hay algunos de entre nosotros y otras iglesias que después de un sermón de 2 horas dicen, se me pasó volando, hermano, yo no quería que terminaras. Son señales evidentes de gente que se goza, se deleita en la ley del Señor, hermanos. Ellos no dijeron, quédate 1 hora por un poco de tiempo. No, hermanos, mucho tiempo, por largos días. Queremos escuchar, tenemos gran gozo celestial porque hemos creído en Cristo, hemos entendido el Evangelio. Dame más, enséñame más. Cuando hacemos nuestras reuniones en casa, hermanos, y enseñamos a nuestros hijos en las porciones de la Escritura que quieras, te darás cuenta que el gozo de recibir la palabra de ellos será cada vez más constante. Lo dejas de hacer y el gozo se va. Pero cuando han entendido, quieren más. ¿Vamos a tener nuestro estudio, papá? ¿Vamos a tener nuestro momento de adoración? Y también nosotros, hermanos, como padres tenemos que buscar esa parte y luchar en contra de no, porque lo natural es no quererlo. Estamos cansados, etcétera. Y aún, hermanos, deberíamos de renunciar a algunas cosas que nos producen dinero, pero no nos producen piedad, para poder estar con nuestros hijos, hasta que ellos tengan el gozo de la palabra, que los irá transformando, hermanos. Así lo hacía el Señor. Lucas 21:37, hermanos, dice, escuchen bien, Lucas 21:37, durante el día enseñaba en el templo. Escucha qué precioso, porque esta palabra durante el día tiene que ver con hora matutina. Durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía. ¿Cuánto tiempo duraba predicando? Pero para que tú puedas predicar tanto tiempo, tiene que haber 2 grupos. El que predica y ¿quién más? El que escucha. El que escucha, hermanos. Cuando la gente no dice nada, no están durmiendo, no se quitan el aire, están bien, se va la plática, hermanos. Se va la plática, aún llamadas por teléfono predicando el Evangelio. Nos hemos consumido 3, 4 horas hablando del Evangelio. Hechos 5, 42, 46, vean las señales. Si acaso alguno entre nosotros ve el reloj ahorita y dice, ay hermano, otra vez 1 hora y media, 1 hora y 20 y tantas cosas que tengo que hacer. Hermano, debes orar por ti. Hoy es el día del Señor. Y es la oportunidad que tenemos de recibir todo lo que más se pueda, toda la doctrina que venga, todo lo que nutra mi alma, todo lo que me enseñe para poder enseñar. Dice el versículo 42 del capítulo 5, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar predicar a Jesús como el Cristo. Escucha bien, ¿cuál es la enseñanza de la iglesia cristiana? Cristo. ¿Y qué tanto vamos a hablar de Cristo en todos los días de la semana? Sin cesar. Pero ¿y las demás cosas? Son basura. Necesitamos a Cristo, hermanos, porque aún toda la Escritura que queremos estudiar con tanto ánimo señala a alguien, a Cristo. A Cristo. Y no te preocupes, no está en ninguna porción de la Escritura exento el Señor. En cada capítulo aparecerá Cristo como sombra o hablando directamente de Él, o como rescate, o como ayuda, o como salvación, o como expiación, o como juicio, como todo lo demás. Versículo 46, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Dice, día tras día continuaban unánimes. ¿Cuántos días? Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan. Esto es comunión, y hablan partiendo el pan, comían juntos, llegaba la hora de la cena, seguían en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? ¿Por qué con alegría y sencillez de corazón y todo el día? Porque tenían a Cristo, hermanos. Porque tenían a Cristo.
Las preocupaciones, los afanes, las inquietudes, todo se resuelve con Cristo. No es ser negligentes, dejar de trabajar. No, hermanos, es poner en nuestra mente que tenemos a Cristo. Y al menos te ruego, valora el domingo, bórralo de tu agenda, de tus vacaciones. No trabajes el domingo y dedícalo al Señor. Es lo único que necesitas, Cristo. Solo Cristo. No es que ellos no tenían hambre, no tenían necesidad de trabajar. No, nada de eso dice ahí. Ellos se la pasaban bien, con alegría y sencillez de corazón, porque tenían a Cristo. Hechos 20, 7 al 12, es una buena porción, pero importante. Hechos 20, 7 al 12. El primer día de la semana, hoy es el primer día de la semana, para nosotros no es el lunes, hoy es el primer día de la semana. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, escuchen bien, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso, ¿hasta qué hora? El primer día de la semana, reunidos temprano, hermanos, Pablo está compartiendo y Pablo tiene que irse de viaje, pero se alargó. ¿Por qué se alargó? Porque están hablando de Cristo, hermanos. Porque están hablando de Cristo. Pablo predicaba a Cristo y la salvación por fe, hermanos. De hecho, es este apóstol de la justificación por fe. Les enseñaba viendo de salir al día siguiente y se alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Hasta qué hora, hermanos? Hasta la medianoche. Y dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven, qué bendición, ¿verdad?, llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Aquí están muchos Éuticos y no sé si el Señor los quiera resucitar. Pero una caída de ahí al suelo, yo creo que sí te andas rompiendo la cabeza y probablemente te vas antes de tiempo. Así que, despiertos, mis hermanos, despiertos. Un sueño profundo, dice Pablo, escuchen, por cuanto Pablo, es como la culpa de Pablo, ¿no? Es que me quedé dormido porque predicaba mucho Pablo. Pablo disertaba. ¿Sabes qué? Esta palabra la podemos entender como explicaba con cuidado, detenidamente lo que él conocía. Como él lo conocía y a él le llenaba de gozo, probablemente no veía el gozo en todos y explicaba, pero hermanos, miren y escuchen, este Cristo se me apareció camino a Damasco, yo lo seguía para asesinar a sus discípulos, pero él se me apareció y me usó, me quedé ciego, después me sanó y hermanos, tantas cosas tan gloriosas. Explicaba con cuidado, detenidamente lo que conocía. Vencido del sueño, cayó del tercer piso. ¿Se habrá matado, hermanos? Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, escucha, habló largamente hasta el alba. Fueron, se gritaron los gritos de las mujeres, se murió, ¡ay! Se murió, ¿verdad? Algunos de nosotros nos asustamos con las caídas de los niños y gritamos también, hermanos. Ay, salieron, vieron, ¡ay! Se murió. ¿Qué haríamos nosotros como hermanos, como somos? Nos quedamos, no, y fíjate que un día conocí también a un señor que se murió y después en el panteón y la plática, no, ellos fueron, resucitó, Pablo volvió con su lugar y volvió a predicar otra vez. Otra vez. De hecho, ¿y dónde? Oye, pero no nos vas a platicar de cómo fue resucitado. No. Aquí tenemos que predicar a Cristo. Ya murió, ya resucitó. Cristo, prediquemos a Cristo, que Él es el que le ha dado vida. Su Espíritu le dio vida. Hasta el alba y así salió. Así salió, hermanos. Y llevando al joven vivo, se fueron felices. Por eso, hermanos, es que los que han llegado a conocer por fe a Cristo no pueden menos que desear saber más de Él. Algunos de ustedes me han preguntado, ¿y cómo yo puedo saber si en verdad estoy en el Señor? Número uno, si tú te preguntas eso, es porque estás en el Señor. Si algunos nunca se preguntan eso y desearían hoy saber si están en el Señor, es porque tienes deseo de más de Cristo. Pero si no lo tengo, pastor, no es cosa mía, es cosa de Dios. Hazle como Cornelio. Pídele a Cristo, pídele a Cristo, al Padre. ¿El Padre quiere dar a Cristo, hermanos? Lo dio, hermanos, lo dio. La Escritura dice que lo dio.
no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para didomi. No únicamente les dijo, tengan a mi hijo, trátenlo bien, no, traiciónenlo, golpéenlo, escúpanle, crucifíquenlo, mátenlo ahí. A fin de cuentas, Él va a resucitar porque es dueño de su vida y les va a dar vida a ustedes. A nosotros los que lo crucificamos, a ustedes. Lo dio, hermanos. Por eso es una señal. Si no la sientes, si no la pides, si no la deseas, es tu problema. Pero si quisieras que Cristo fuera más para ti, desearas más enamorarte de Él, pídelo como Cornelio. Y si lo haces con verdad y piedad, el Señor te mandará decir, tu oración ha sido escuchada, te lo doy. Dice Primera de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo 2. Desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor, sabio y precioso Dios, te pedimos, bendito Rey, nos ayudes en nuestra debilidad. Nos fortalezcas, Señor, a los cansados y continúes dándonos más de ti, Señor. Dice esta porción que leíamos, crecer para salvación, si es que han gustado la benignidad. Señor, hemos gustado la benignidad tuya. Ayúdanos, Señor, bendito, a seguir creciendo. Ayúdanos, Señor, a no claudicar en la marcha. Ayúdanos a ser sabios, pero ayúdanos a recibir también tu palabra en todos los contextos, sobre todo, Señor, en las advertencias y en las promesas. Porque aún somos ingenuos. Aún, Señor, estimamos poco tu palabra y tu consejo. Aún jugueteamos y coqueteamos con el mundo, Señor, con el desánimo y con el pecado. Pero deseamos esta mañana, Señor. Deseamos esta mañana, Señor. Por favor, Señor, más de ti, Señor. Aumenta nuestra fe y que venga más gloria a nosotros, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, mi Rey, para que demos a los demás lo que hemos recibido de ti, Señor, vida eterna. Te imploramos ayuda, aún en la más grande de nuestras debilidades, que es la falta de fe. Porque si la salvación es por fe, el Evangelio de tu Hijo Juan, nuestro amado apóstol, Señor, y hermano, dice que la condenación está en no creer, en no recibir. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar, a poder aterrizar nuestros pensamientos tan turbados, tan ocupados, tan ensimismados, tan llenos de orgullo, Señor, de nuestros tiempos y de estar queriendo acumular, Señor, y lograr en esta tierra perecedera, Señor. Ayúdanos a aterrizar nuestra mente turbada y cansada y poder ir a tus pies, romper la joya, el perfume más valioso que cada uno de nosotros tenga, sean sus hijos, sea su trabajo, sea su esposa, su esposo, sea su descanso, sea su tiempo, y ahí romperlo, cueste lo que cueste, Señor, y adorarte a tus pies, bendito Señor, porque tú eres digno, pero también porque lo necesitamos, mi Señor. Que no importe nada más en lo ajeno, en aquellos, Señor amado, que lo hacen de maneras distintas. No, Señor.
Nosotros queremos hacerlo como tú eres digno de recibirlo, Señor. Ayuda dando luz ahora a mis hermanos y a mí, Señor, de poder entender el Evangelio en verdad y creerlo. Y saber que lo hemos hecho, Señor, hasta que nuestra misma vida lo refleje. No por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, no por lo que hagamos, sino por lo que sentimos y manifestamos de manera natural. Te rogamos también por los afanes, Señor, debilidades, preocupaciones, angustias, Señor. No que no las quites primordialmente, sino que aún caminando en estas aguas podamos poner nuestros ojos en ti y poder entender que no hay prueba alguna, no hay, Señor, angustia, no hay padecimiento, no hay tribulación que no haya sido permitida por ti, Señor. No para nuestra destrucción, sino para nuestra edificación, bendito Señor. Porque no habrá siervos genuinos que no hayan sido experimentados en quebranto también, Señor. Te ruego, Señor, por los que están dormidos, por su condición mental tal vez, que están afanados, corriendo, martirizándose a sí mismos, aún teniendo vidas bendecidas, estando contigo, estando sanos, teniendo un techo, teniendo una familia en la fe, una iglesia, Señor, teniendo actividades, y que aún están en sus afanes diabólicos. Dales luz, que se arrepientan y vayan a tus pies, Señor, como aquella María dulce y genuina en adoración. ¿Quién no se postraría ante tus pies conociéndote, Señor? ¿Quién no se postraría ante ti, Señor, sabiendo de tu poder, sabiendo que no eres un Señor, sino eres el Señor de todo, el Dios todopoderoso, el Adonai, el Rey de reyes, el Señor de señores, el incomparable, el todopoderoso, el omnisciente, el Roy, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que todo lo puede, el que perdona nuestras transgresiones y nos dará vida eterna, el que quita todo temor, toda carga, el que nos ama al extremo. ¿Quién no se postraría ante tus pies, mi Señor, a adorarte y a dejar todo a un lado y tenerte a ti, Señor, por alta estima? Y no solo eso, sino como el todo, Señor. Enséñanos, Señor. Como niños queremos ser guiados por el Padre. Rey bendito, ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Y te pedimos ayuda, Señor, te lo pedimos. Manténnos alertas, con una mano defendiendo a todo aquello que quiere arruinar y derrumbar lo que tú has construido, Señor. Y con la otra mano, Señor, reconstruir lo que algunos rebeldes, insensatos, amadores de sí mismos han destruido. Permítenos tener en una mano la espada de tu evangelio y en la otra, Señor, una mano que trabaja por construir, cuidándonos unos a otros, Señor. Espalda a espalda, Señor. Cuando uno cae, el otro le levante, Señor, y así un cordón de 3 nudos no se rompa fácil. Contigo como centro, como nudo de nuestra relación. Ayuda a mis hermanos a discernir el peligro, Señor. El peligro de oír a aquellos que se oponen a la enseñanza, Señor. Perdónales, Señor, por ser ingenuos, pero que no perezcan por falta de conocimiento. Te pido, Señor bendito, por tu congregación, por las obras que están levantando para tu gloria, Señor. Que todos menguemos y que tú, Señor, crezcas cada día en nosotros, Señor. Ayuda a mis hermanas en su difícil tarea que persiguen para la gloria de tu nombre. A mis hermanos, a los pequeñitos, a los valientes predicadores, Señor, aléjalos de vanagloria, Señor, y hazlos más humildes. Haznos más humildes cada día como tu Hijo Jesús. Y manténles perseverando en su ministerio que tú les has dado, Señor, como un don especial e inmerecido. Bendice a las multitudes de personas para tu gloria y por tu gracia que han recibido
Señor amado, tu evangelio a lo largo de estos 51 días, Señor, si no están mal mis cuentas. Señor, atrae a los nuevos creyentes y a los que recientemente se congregan con nosotros y dales hambre por involucrarse en las cosas de tu iglesia, y que ninguno de nosotros cambie, Señor amado, las actividades, Señor, que no son para la eternidad por estas, pero que haya gracia y gozo. En el nombre de Jesús, hermanos, les exhorto a arrodillarnos delante de Dios para pedir por Juan Manuel, y nos despedimos. Si gustas terminar, hermano.